Bienvenidos a un nuevo capítulo en el canal comunitario del Barrio Las Aguas. En el podcast de hoy hablaremos sobre las implicaciones que tiene implantar el voto obligatorio en Colombia, si es mejor dejar el voto voluntario o si existe una alternativa de frente. Para entender un poco mejor tendremos algunos expertos que nos hablarán desde el punto de vista. Ellos son Blanca Catalina Correa Pinzón, José Fernando Cortés Rosso, Juan Camilo Cortés y Óscar Alejandro Coral. En la Constitución Política, en el artículo 258, actualmente dice que el voto es un derecho y un deber ciudadano y que el Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción. Sabemos que en el Congreso se está desarrollando una propuesta sobre un proyecto de ley estatutaria que reglamenta el artículo 258 de la Constitución Política, donde se buscará implantar el voto obligatorio en Colombia. La propuesta ha generado en el país una fuerte polémica. ¿Cuáles serían las implicaciones positivas y negativas de esta propuesta? Bueno, tenemos como definición del voto obligatorio, se puede definir que es un componente del sistema de elección político, es participativo de la democracia de carácter correctivo. Esto es porque el voto obligatorio hace cumplir el mandato constitucional de elegir y ser elegido con el objeto primordial de consolidar la participación y elección ciudadana en su máxima expresión constitucional. Bueno, hablamos que en Colombia no se tienen muchas referencias en cuanto al voto obligatorio como resultado de la organización política nacional en la que el sistema de democracia es participativa y representativa. Esto sugiere la participación de los ciudadanos en una elección de gobernantes bajo la voluntad y no la obligación de ser electorado. Se trata de un deber ciudadano de connotaciones morales y no sancionatorias. Bueno, se puede decir que la primera iniciativa del voto obligatorio se radicó en el 2000 durante la presidencia de Andrés Pastrana, al observarse los altos números de abstención y corrupción. Cada vez esto acompañaba a los consensos electorales en aquella época y el Senado de la República tomó una reforma constitucional en una propuesta. Contaba con 17 reformas que pretendían atacar directamente el mal funcionamiento de la nación en cuanto a la materia política. El periódico El Espectador fue el que estuvo más atento durante el periodo del voto obligatorio, el cual realizó una representación del tema titulado de referendos, consultas constituyentes y se observan en la mayor amplitud de sus sucesos. Bueno, y así complementando, como decía el experto Camilo y Catalina, en la Constitución Política de Colombia de 1991 se observa que el voto es un derecho, pero pues ojo, no es un deber del ciudadano, sino que si se convierte en un deber, esto sería como un deber coercitivo, o sea, es decir, que se puede tomar cierto tipo de sanción si no cumplen con dicho deber, pero es lo que no pasa en este caso. Pero pues a opinión personal, yo creo que sí sería bueno implementar el voto obligatorio, porque, no sé, un ejemplo, de 100 personas que digamos tiene Colombia, en total solo el 20% de la población vota. Entonces, prácticamente no vota el total de la población. Por lo tanto, los gobernantes no se eligen por decisión de todo el pueblo, sino por una mínima parte. Entonces, es ahí donde surgen ciertos tipos de corrupción y problemas que sobresalen en Colombia. También se ha visto que salen a votar supuestamente ciudadanos, pero que estos ya están muertos. Y esto, pues, una vez lo corroboró la noticia del Tiempo, en el periódico El Tiempo, en el septiembre del 2011. Y en su encabezado principal tenía que la registraduría ha detectado más de 1.500 muertos que avalan candidatos, en donde Jorge Enrique Meléndez destaca que pues eso no significa que haya una generación de muertos vivientes politalizados, sino que unos vivos que accedieron a las bases de datos de personas fallecidas para sacarle un provecho económico y electoral, cosa que pues, es un caso grave. Por lo tanto, también es donde yo creo que se debe implementar el voto obligatorio para tener cierto régimen y regularidad de este tipo de situaciones.
Pero pues para que esto pase se tiene que hacer una reforma constitucional y esto, como todos sabemos, es un proceso muy demorado. Y también, pues, aparte de hacer la reforma constitucional, tiene que ponerse aprobada por el Congreso para cambiar la Constitución y poner no solo como un derecho, sino ya verla como un deber de los ciudadanos y poderla aportar como se debe. Yo considero que por encima de ponerlo obligatorio, hay un tema muy importante y es que se tiene que dar una educación y culturizar a toda la ciudadanía colombiana, ¿no? Al pueblo, porque en datos históricos en otros países se ha encontrado que cuando se pone obligatorio el voto, mm, ha generado unas consecuencias y también se ha encontrado esa abstinencia al voto. Yo pienso que hace falta que la ciudadanía empiece a llenarse de valores, empiece a educarse, ¿cierto? Y conocer mucho más el sistema político de nuestro país para que tome una decisión más libre. Esa parte obligatoria pienso que es muy buena, es una buena idea, y así transitoria, pero 12 años pienso que es mucho. Pienso que por ahí unos 2 periodos por mucho, como para ver qué pasa, y después volver al voto voluntario, pero bajo esas condiciones de que se tenga una formación a toda la ciudadanía, porque si uno ve ahorita todos, si uno le pregunta a una persona común y corriente, bueno, ¿usted va a votar? Muchos dicen, no, a mí me da pereza, ¿cierto? No, no, ninguno me gusta, yo para qué voy por allá, voy a perder tiempo, y sacan alguna excusa. Entonces hace falta esa parte de la motivación, algo que se está viendo últimamente en las elecciones recientes, pero hace mucha necesidad, mucha falta incursionar más en ese tema, ¿cierto? En educar a la ciudadanía para que aprenda a ser más democrática, para que haga cumplir su voz, su voto, y así se eviten tantos problemas, pienso yo, ¿no? Mm, Concuerdo en que en que existe un país analfabeto políticamente hablando. El problema es que la obligación no llega a conseguir ese derecho a libre expresión, que es lo que genera este voto. Mm, El problema cuando generas la obligación de unos votantes es cuando le estás imponiendo algo, y este carácter de imponer siempre ha llevado a un totalitarismo, siempre ha llevado a una dictadura incluso, y no es que tengamos referentes buenos de esto. Si hablamos de países donde el voto es obligatorio, Argentina, Honduras, en Brasil, Ecuador, no es que sean políticas fuertes realmente, son políticas que aún así siguen siendo inestables. No hablamos de primer mundo, hablamos de un tercermundismo. Realmente no es una solución totalmente efectiva, por decirlo. Y hablando de un país, Colombia, que es corrupto, además, el hecho de generar obligación puede permitir más alas a la corrupción. Por otro lado, es verdad que hay una cantidad muy poca de votantes. En las anteriores elecciones, según el censo electoral, el 46% de las personas que podían votar no votaron. Es una cantidad, es un montón. El hecho está en que el no votar también dice algo, y es este aspecto de libre expresión. El no votar te cuenta por qué la gente no vota, y el castigo nunca lleva a nada. El castigo, igual que la cárcel o la prisión, tampoco genera nada. Mandar y obligar a una persona, a una cantidad de votantes, obligarlo realmente a una ciudadanía a votar, es no respetar la libre expresión que las personas tienen por no votar, que al final te lleva diciendo algo. Las personas votan porque son ciudadanos, pero nadie se levantó un día queriendo ser ciudadano, nacieron siendo ciudadanos obligados a ser ciudadanos. Esto conlleva a que por ende tienen que votar porque reciben cosas del gobierno, pero el gobierno no da mucho tampoco a los ciudadanos. Me parece muy exagerado el hecho de obligar a personas a votar. Lo que considero un poco más accesible es que las elecciones o elegir a un candidato mm, ocurra cuando no hay cantidad necesaria para poder decir que representan a la mayoría, porque es verdad que 40% en años anteriores no representan el 60% de Colombia, ni de cerca, y de muchos otros países. Sin embargo, si podemos esperar simplemente que el 70% de los colombianos, en este caso, voten, ahí sí que podemos tener una cercanía a una elección. Simplemente es esperar, simplemente es saber que no vamos a elegir un candidato hasta que tal cantidad de población haya dado su voto. Creo que me parece lo más coherente que obligar.
Gracias a nuestros invitados, espero que la información y las diversas posiciones frente al proyecto de ley estatutario que reglamenta el artículo 258 de la Constitución Política hayan sido de valor para nuestra audiencia. Feliz noche y hasta un próximo capítulo.